Creías que lo sabías todo sobre la Llorona. Yo también, pero la verdadera Llorona me hizo algo mucho peor de lo que podría haber imaginado. Hoy te contaré lo que me pasó al encontrármela en mi pueblo cuando regresé. Volver a un lugar que uno ha dejado atrás es como entrar en una casa en ruinas, donde cada rincón alberga el polvo de los recuerdos y el eco de lo que ya no es. El pueblo me recibió con el mismo aire adormilado de siempre, con su plaza de adoquines agrietados, sus faroles torcidos y su iglesia de piedra mohosa donde los rezos parecían más un hábito vacío que una verdadera súplica. Apenas puse un pie en la calle principal, supe que nada había cambiado. O mejor dicho, que el tiempo aquí avanzaba como el agua estancada, lento, enfermizo, atrapando todo lo que se atreviera a tocarlo. Los rostros que me miraban desde los umbrales de las casas eran los mismos de mi infancia, solo que más gastados, más hundidos en sus propias sombras. Algunos ancianos, envueltos en ruanas deshilachadas, alzaban la mirada cuando pasaba y murmuraban entre ellos. No era difícil adivinar de qué hablaban. Nadie esperaba que regresara, no después de tanto tiempo, no después de lo que le ocurrió a mi madre. Mi madre. Me costaba pronunciar su nombre sin que algo dentro de mí se retorciera, como si una criatura invisible me clavara las uñas en el pecho. Adela. La mujer que me acunó en sus brazos, que me peinaba con dedos temblorosos y que, una noche sin luna, fue devorada por la oscuridad del río. La encontraron al amanecer, o al menos encontraron lo que quedaba de ella. No hubo entierro, porque no hubo un cuerpo al que dar sepultura. Solo el agua negra, espesa, con la orilla teñida de un rojo oxidado que jamás desapareció del todo. No tenía intención de quedarme mucho tiempo. Solo venía a vender la casa y largarme, despojarme de los fantasmas que aún debían rondar por sus habitaciones polvorientas. Pero en cuanto el sol comenzó a hundirse tras los montes, supe que no sería tan fácil. Los viejos del pueblo, con sus voces temblorosas y sus ojos apagados, me hablaron en susurros mientras yo intentaba ignorarlos. Dijeron que el lamento nunca había cesado. Que cada noche, cuando la luna caía sobre el río como un ojo ciego y lechoso, los gritos volvían. Que el agua, aún después de tantos años, seguía reclamando lo que le pertenecía. Decían que yo debía irme antes de que fuera demasiado tarde. Reí por dentro y me obligué a seguir caminando, aferrado a la idea de que los miedos de un pueblo sumido en la superstición no tenían poder sobre mí. Pero cuando la noche envolvió la casa, cuando el viento comenzó a deslizarse por entre las rendijas como un aliento helado, comprendí que algo en el aire había cambiado. Me acosté temprano, convencido de que el cansancio haría lo suyo y me arrastraría al sueño sin problemas. Pero en algún punto de la madrugada, un sonido se filtró en mis sueños como un hilo de agua fría serpenteando por mi espina dorsal. Al principio, lo confundí con el llanto lejano de un perro. Pero conforme fui despertando, supe que no era ningún animal. Era un sollozo, largo, quebrado, impregnado de un dolor tan hondo que erizaba la piel. Abrí los ojos en la oscuridad de mi habitación, el corazón latiéndome contra las costillas. Por un momento, me aferré a la idea de que tal vez aún soñaba, que mi mente me jugaba una broma cruel. Pero entonces, el llanto se hizo más fuerte. Venía de afuera. Me levanté con movimientos torpes, los pies descalzos tropezando con la madera astillada del suelo. El aire dentro de la casa estaba denso, cargado de humedad y algo más, algo que no podía nombrar. Me acerqué a la ventana, y aunque todo en mi instinto gritaba que no lo hiciera, aparté la cortina. La vi. O algo que parecía una mujer, pero cuya silueta era alta, demasiado alta, como si sus huesos hubieran sido estirados hasta lo imposible. Su vestido, o lo que quedaba de él, flotaba alrededor de su cuerpo como si estuviera suspendido en agua. No podía verle la cara, porque el cabello oscuro y enmarañado caía sobre ella como un velo de sombra. Pero su mano, larga y esquelética, señalaba el río. Mi madre solía decir que algunas pesadillas no terminan con el despertar. Y en ese momento, lo supe con certeza. Permanecí inmóvil ante la ventana por lo que me pareció una eternidad, sin atreverme siquiera a respirar demasiado fuerte. La figura seguía allí, alta y deformada en la penumbra, con su mano huesuda apuntando hacia el río. El llanto, ese lamento prolongado y quebrado, no cesaba. Parecía filtrarse en mis huesos, adherirse a mi piel como un sudor frío y pegajoso.
No recuerdo cuánto tiempo estuve observándola, tratando de encontrarle lógica a lo que veía, negándome a aceptar lo que mi instinto ya sabía. Fue cuando el aire de la habitación comenzó a volverse irrespirable que me obligué a apartarme de la ventana y cerré los ojos, como si eso bastara para apartarla de mi mente. No dormí en el resto de la noche. El llanto se apagó poco antes del amanecer, pero la sensación de su presencia quedó suspendida en el aire como el eco de una maldición. Con la primera luz del día, salí de la casa con la mandíbula apretada y la determinación de encontrar respuestas. No iba a permitir que los fantasmas de este pueblo me doblegaran. Caminé por las calles sin rumbo, ignorando las miradas furtivas de los ancianos que se santiguaban al verme pasar. No tenía dudas de que sabían más de lo que decían, pero ya no esperaba que me ayudaran. Siempre se habían aferrado a sus susurros y supersticiones, ocultando sus verdades detrás de rezos inútiles. Pero entonces, entre los fragmentos dispersos de mis recuerdos, un hombre se alzó por encima del resto. Cristina. La recordaba vagamente, una mujer que solía visitar a mi madre en casa cuando yo era niño. Siempre llegaba al atardecer, envuelta en un vestido oscuro que parecía absorber la luz, y hablaba con mi madre en susurros que se deslizaban por los pasillos como corrientes de aire frío. Nunca me dejaron escuchar sus conversaciones, pero incluso de niño, supe que Cristina no era como las demás mujeres del pueblo. Su presencia se sentía diferente, intensa. Recordaba su rostro con una claridad inquietante, ojos oscuros y profundos, piel pálida como porcelana, labios delgados que rara vez esbozaban una sonrisa. Demasiado hermosa, demasiado inmóvil. Como si estuviera fuera del tiempo. Me tomó un tiempo encontrarla, pero finalmente di con su casa, apartada del resto del pueblo, en el borde del bosque donde los árboles crecían demasiado juntos, como si intentaran ocultarla. La puerta estaba entreabierta, como si me hubiera estado esperando. Y cuando la vi, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No había cambiado. Ni un solo día. El mismo rostro que mi memoria guardaba, la misma piel sin una sola arruga, el mismo cabello largo y negro cayendo sobre sus hombros como un río de sombras. La misma mirada que me hizo sentir, por primera vez en mi vida, como un insecto atrapado bajo un vidrio. Habló con la misma calma con la que lo hacía en mis recuerdos, como si el tiempo no tuviera peso sobre ella, como si supiera que yo llegaría. Dijo que se preguntó cuánto tardaría en buscarla. Dijo que no estaba sorprendida. Dijo que el pasado, al igual que las deudas, siempre encuentra la manera de volver. Y entonces, sin rodeos, sin un atisbo de emoción en su voz, me reveló la verdad. Mi madre, Adela, había hecho un pacto con la Llorona. Un pacto para salvarme. Un pacto que nunca cumplió. Cristina me explicó lo que nadie en el pueblo se había atrevido a decirme. Me habló de la noche en que mi madre, desesperada, se arrodilló a la orilla del río y ofreció algo a la Llorona a cambio de mi vida. No me dijo de que me había salvado, solo que era algo terrible, algo peor que la muerte misma. Pero los pactos con la Llorona no eran promesas vacías, eran contratos de sangre, y mi madre jamás pagó el precio acordado. Por eso el lamento nunca cesó. Por eso el río seguía reclamando. Porque la Llorona no llora solo a los hijos que perdió, llora por aquellos que aún debe arrastrar a las profundidades. Y ahora, la deuda que mi madre dejó atrás recaía sobre mí. Las palabras de Cristina pesaron en el aire como una sentencia de muerte, y yo, aún incrédulo, le exigí que me dijera que era exactamente lo que mi madre había prometido. Quería creer que había alguna equivocación, que todo era un malentendido, que mi madre jamás habría sido capaz de ofrecer su propia sangre a una criatura salida de las pesadillas. Pero Cristina me miró con la misma expresión serena e impasible con la que me había recibido, como si ya supiera de antemano cómo reaccionaría, como si cada pregunta que yo hacía no fuera más que una repetición de una escena que ella ya había visto incontables veces. Me dijo que mi madre no me ofreció a mí, sino a alguien más. A Marina. Su nombre me golpeó como una roca en el pecho. Marina. Mi hermana menor. La misma que, según mi padre, había muerto al nacer. La misma de la que nunca hubo una tumba, ni un funeral, ni una sola fotografía. Marina, a quien mi madre lloró en silencio durante años, encerrada en su habitación, murmurando oraciones a media voz que yo nunca entendí. Marina,
que nunca estuvo muerta. Adela la escondió. Mi madre no pudo hacerlo. No pudo entregarla al río como la Llorona exigía. En lugar de eso, huyó con ella, la llevó lejos, la borró de la historia del pueblo y dejó que todos creyeran que la niña nunca respiró su primer aliento. Pero un pacto es un pacto. Y lo que se le debe a la Llorona, siempre se paga. La Llorona había esperado. Había esperado más de 20 años. Y ahora la deuda había caído sobre mí. La voz de Cristina no se quebró ni una sola vez mientras hablaba, como si estuviera relatando un hecho inevitable, una simple consecuencia del destino. Me dijo que ya no había escapatoria. Me dijo que el tiempo de Marina se había acabado, que debía cumplir con el sacrificio que mi madre postergó. Me dijo que, si no lo hacía, la Llorona no se llevaría solo a Marina, sino que también vendría por mí. Era la única manera de saldar la deuda. Yo debía llevarla al río. Yo debía entregarla. Me fui de la casa de Cristina sintiendo que mis piernas no me pertenecían, como si mi cuerpo entero se estuviera hundiendo en un lodo invisible que me arrastraba hacia el fondo de algo oscuro y sin retorno. Cada palabra que había escuchado retumbaba en mi cabeza como un eco interminable. ¿Marina está viva? Tu madre la escondió. Si no la entregas, la Llorona vendrá por los dos. Pero, ¿cómo encontrar a alguien que había sido borrado de mi vida antes de que yo tuviera memoria? Fui al único lugar donde podrían saberlo. No tuve que preguntar mucho. Los ancianos, que siempre parecían saberlo todo pero nunca decían nada, desviaron la mirada cuando los confronté. No respondieron, pero sus silencios hablaron por ellos. Me llevaron al borde del pueblo, a una casa humilde oculta entre árboles frondosos, donde la maleza crecía sin control y el aire se sentía denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir en ese lugar. Allí estaba ella. Marina. No tuve que preguntarle quién era. Lo supe en cuanto la vi. Se parecía a mi madre más de lo que yo jamás me habría imaginado, con su misma piel pálida, su misma mirada profunda y esa expresión de leve tristeza, como si desde su nacimiento hubiera llevado una pena que no entendía del todo. Me observó con desconfianza cuando pronuncié su nombre, como si estuviera recordando un sueño borroso del que no estaba segura si era real. Yo no supe qué decirle. ¿Cómo se le dice a alguien que su vida ha sido un préstamo? ¿Cómo se le explica que el río la ha estado reclamando desde el día en que nació? No me creyó al principio. Por supuesto que no. ¿Cómo iba a hacerlo? Era ridículo. Era monstruoso. Pero no importaba cuántas veces me pidiera que dejara de decir estupideces, no importaba cuánto quisiera aferrarme a la idea de que todavía había una manera de escapar, la verdad seguía allí, inamovible y terrible. La verdad estaba en los lamentos. Los escuchamos al mismo tiempo. Un sollozo lejano, flotando en el aire denso de la noche. Un gemido ahogado que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un llanto prolongado que hacía que los huesos dolieran, que la sangre se helara en las venas. Marina palideció. Me dijo que había oído ese llanto antes. Me dijo que lo escuchaba en sus sueños desde que era niña. Y entonces, los lamentos entraron en la casa. No venían desde afuera. Venían de dentro. Los lamentos llenaron cada rincón de la casa, envolviéndonos en una niebla de desesperación y muerte. No había forma de escapar. Lo supe en cuanto sentí que el aire se volvía más pesado, que las sombras en las esquinas se alargaban y que la temperatura descendía hasta calarme los huesos. Marina temblaba. Me miraba con los ojos abiertos de par en par, exigiéndome una explicación que ya no podía darle. Ya no quedaba tiempo para palabras. El llanto creció, subió de volumen hasta convertirse en un gemido desgarrador que hacía que las paredes crujieran y el suelo pareciera hundirse bajo nuestros pies. Algo goteaba del techo. Agua. Pero no agua clara, sino oscura, espesa, con un hedor fétido a podredumbre. El mismo olor del río donde mi madre había desaparecido. El agua del otro lado. La sombra apareció en la puerta. Alta. Retorcida. Con un velo flotando como si estuviera suspendido en un agua invisible, con un rostro oculto pero unas manos huesudas que se extendieron hacia nosotros como garras de un cadáver recién salido de la tumba. La Llorona había llegado, y con su presencia, la condena que mi madre había postergado.
Marina gritó mi nombre. Me agarró del brazo, suplicando que la ayudara. Pero yo no podía moverme. No podía pensar en nada más que en las palabras de Cristina, resonando en mi mente con una calma que ahora me parecía burlona. Si no la entregas, vendrá por los dos. Y lo entendí. Entendí que no había escapatoria, que la Llorona no se iría sin un alma, que las promesas rotas siempre encontraban la forma de cobrarse. O ella, o yo. El cuerpo me respondió antes que la mente. No lo planeé. No lo razoné. Solo lo hice. Mis manos se cerraron alrededor de su cuello. Marina forcejeó, pataleó, rasguñó mi piel con la desesperación de un animal acorralado. Yo la arrastré fuera de la casa, sin escuchar sus gritos, sin detenerme ante sus súplicas. La Llorona nos seguía, avanzando con movimientos erráticos, deformes, con su llanto vibrando en el aire como un eco eterno. Llegamos al río. El agua estaba negra. Estancada. Muerta. Marina trató de agarrarse de mí, de aferrarse a mis brazos, de evitar lo inevitable, pero yo ya había tomado mi decisión. El miedo había consumido lo poco de humanidad que me quedaba. La hundí en el agua. Mis manos la sostuvieron con fuerza mientras ella se agitaba, mientras sus pulmones se llenaban de celo espeso, mientras la vida se escapaba de sus ojos. Fue lento. Más lento de lo que imaginé. Más doloroso. Su cuerpo tembló, sus dedos clavándose en mi piel, hasta que finalmente dejó de moverse. Hasta que todo se quedó en silencio. Hasta que el lamento cesó. Solté su cuerpo y vi cómo la corriente lo arrastraba, sumiéndolo en la oscuridad de ese río maldito. Había cumplido. Había saldado la deuda que mi madre no pudo pagar. Había hecho lo que debía hacer para sobrevivir. Pero entonces sentí el frío. Un escalofrío que comenzó en mi nuca y bajó por mi espalda, clavándose en mis huesos. No era el frío del agua. Era algo más. Algo que venía de las profundidades. El agua se agitó. Unas manos pálidas, nudosas, surgieron de las sombras del río y se cerraron alrededor de mis tobillos con una fuerza inhumana. Tiraron de mí. Me hicieron perder el equilibrio. Me arrastraron hacia la orilla, hacia el agua, hacia lo que yo creía que ya no me pertenecía. Intenté zafarme, pero era inútil. Levanté la vista y la vi. Cristina estaba de pie en la orilla, con los brazos cruzados y la misma expresión serena con la que siempre me había mirado. No parecía sorprendida. Me dijo que los pactos no se rompen sin castigo. Me dijo que asesinar a sangre fría era el mayor pecado de todos. Me dijo que la Llorona no solo tomaba a los que le eran prometidos, también se llevaba a los que derramaban sangre inocente. El agua me cubrió hasta la cintura. Luché. Supliqué. Pedí perdón. Pero la Llorona estaba detrás de mí. Sus manos, frías como el hielo de una tumba olvidada, se cerraron alrededor de mi torso. Me abrazó. Un abrazo materno, un abrazo de muerte. Un grito brotó de mi garganta cuando el agua subió hasta mis labios, cuando mi visión se nubló con el reflejo de su velo flotando sobre mí, cuando sentí su aliento fétido contra mi oído y su voz, susurrante, me dio la bienvenida al otro lado. Me hundí. El agua entró en mis pulmones. Y la oscuridad se cerró sobre mí.